Hermanos, estamos estudiando el Génesis, estamos viendo la historia de la salvación y yo te hice una pregunta el día de ayer, hermano, ¿qué significado tienen esos dos árboles, el árbol de la ciencia del bien y el mal y el árbol de la vida? No sé si lo meditaste, y es que el árbol de la vida, sus frutos le daban vida al hombre y dice que preservaba su cuerpo en salud y con vigor. El árbol de la vida es una prefiguración del Santísimo Sacramento, es una prefiguración, es una tipología de la Sagrada Comunión. El cuerpo del hombre era preservado por ese árbol de la vida y la vida del alma ahora es preservada, aumentada y llevada a la vida eterna por el Santísimo Sacramento en la Sagrada Comunión. De ahí que no puede el hombre tomar del fruto de ese árbol en estado de pecado, porque lo llevaría a la condenación, igual que nos sucede con la Sagrada Comunión. Por eso Dios, después del pecado, refiere la palabra que puso querubines que guardaran el árbol de la vida. Volveríamos a recibir la inmortalidad, la vida eterna nuevamente con la muerte y resurrección de Jesús y con la institución de la Sagrada Eucaristía. Y es que también en el Apocalipsis se nos habla del árbol de la vida, ahí en Apocalipsis 2 y el capítulo 22, como ese derecho que tenemos a la vida eterna, a la inmortalidad. Eso es lo que significa el árbol de la vida, ese derecho que teníamos a la vida eterna e inmortalidad, y que ahora, gracias a la muerte y resurrección de Jesús, vamos a tenerla también nosotros, hermano. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal, y es que a Adán y a Eva tenían prohibido comer de ese árbol, y por este árbol se sabría si el hombre escogía el bien o escogía el mal. Eso es lo que significaba el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y este árbol del conocimiento es una figura de la cruz de Cristo. El demonio venció por el árbol del bien y del mal, pero él fue vencido por el árbol de la cruz. Con el primer árbol comenzó el pecado, y con ese segundo árbol de la cruz comenzó la redención. Y esto lo reconoce, hermano, la liturgia en el prefacio de la cruz, que dice así: has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte, de ahí resurgiera la vida, y el que venció en un árbol fuera en un árbol vencido. Mira, hermano, como dice ese presagio, ese prefacio de la cruz. Entonces, la palabra refiere que Dios le dijo a Adán que podía comer de todos los árboles del jardín, pero que si comía del árbol del bien y del mal, sin duda moriría. Y mira, hermano, cómo lo dice Génesis 2, 16, 17. Y Yahvé Dios le dio al hombre un mandamiento. Le dijo: puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, ten la seguridad
de que morirás. Palabra de Dios. Aquí, hermano, hay más expectativa y suspenso ante ese mandamiento. ¿Qué crees tú que hizo Adán y qué hizo Eva? Y eso lo vamos a ver en Génesis 3, del 1 al 11. Pero el diablo empezó a sentir envidia del hombre a través de la astuta serpiente. Dialogó con la mujer, aprovechando que estaba sola. Y mira, hermano, es verdad que Dios no les permite comer los frutos de todos los árboles. Pero mira, hermano, cómo el enemigo, ahí en Génesis 3, 1 al 11, cómo fue llevado a cabo ese proceso de la tentación para aprender a manejarnos en las tentaciones. El demonio se acerca y propone un tema de conversación a Eva. Y mira, hermano, cómo empieza el demonio en Génesis 3, 1 al 11. Ya Dios les había dado un mandato a ellos de que no podían comer no había un mandamiento ahí que no podían comer. Podían comer todo lo que quisieran de los árboles del jardín, pero no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, si no morirían. Y mira, hermano, cómo el demonio en Génesis 3, 1 al 11 se acerca, le propone un tema de conversación a Eva. Así que Dios le ha dicho que no coman de ninguno de los árboles del jardín. Mira, hermano, qué pregunta le hace. Así que Dios les ha dicho que no coman de ninguno de los árboles del jardín. Y la mujer, en vez de descartar a su interlocutor, así como lo hizo Jesús en el desierto, y como debemos hacer nosotros cada vez que se presente alguna tentación, ese texto refiere que Eva comete un grave error al entablar un diálogo con el demonio. Y mira, hermano, cómo le contesta a Eva: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, menos del fruto del árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán. Mira, hermano, ella sabía lo que no podía hacer, el enemigo no lo sabía, y con este diálogo la mujer se expuso a un tremendo peligro. El alma que sabe lo que Dios ha prohibido no debía entretenerse en aquella duda, en aquel pensamiento, o en darle rienda suelta a aquel deseo, aquellas actitudes todas que son la introducción al pecado. Pero volvamos a Eva. El demonio, astuto como es y además inventor de la mentira, podía hacerla sucumbir, pues es un ángel caído, pero ángel al fin, con poderes angélicos superiores a las cualidades humanas. Y de hecho, sabemos lo que sucedió. Ya entablado el diálogo, ya debilitado el entendimiento de Eva, el demonio pasa a hacer una proposición directa al pecado y le hace una mentira, pintándole un panorama maravilloso, y le dice que va a ser como Dios. Y mira, hermano, cómo lo dice ahí en Génesis 3. Y dijo la serpiente a la mujer: no morirán. Es que Dios sabe que si comen, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y el mal. Palabra de Dios.
Puede el demonio también ofrecer una felicidad oculta detrás del pecado, insinuando además que nada malo nos va a suceder, que además podemos arrepentirnos y que Dios es misericordioso. A estas alturas de la tentación todavía está el alma en capacidad de detenerse, pues la voluntad aún no ha consentido todavía lo que la inteligencia, el entendimiento le está proponiendo, pero si no corta enseguida, las fuerzas se van a ir debilitando y la tentación va tomando más fuerza. Después, lo que sigue es el momento de la vacilación. Y mira, hermano, cómo lo dice la Escritura. Vio pues la mujer que el fruto era bueno para comerse, hermoso a la vista y apetitoso para alcanzar la sabiduría. Ya sobreponerse aquí es muy difícil, pero no imposible. Sin embargo, el alma ya está muy debilitada ante el panorama tan atractivo que se le ha presentado, y es que el mal es astuto, y con esas expectativas, ahí de la mano con la nueva Eva, nuestra Madre Santísima, de la mano de Jesús, guiados por el Espíritu Santo, meditemos las Escrituras, esta historia de la salvación, con los ojos de María Santísima.